Entonces, uno de los puntos fundamentales que aquí quisiera señalar es que, en contra de lo que dicen muchos opositores, el que está en contra de la consulta está en contra de la Constitución, a mi modo de ver. La Constitución no se ha cerrado. Estamos en un proceso de transición, estamos en un proceso de construir nuevas instituciones y lo estamos haciendo también en contra de muchas especificidades de lo que señala la oposición. En este marco valdría la pena señalar que algo fundamental que tenemos que tener claro es pensar si es que esta justicia que tenemos de este momento es una justicia independiente o autónoma, o no lo es. Y claramente no lo es independiente, no es autónomo la justicia. El peor de los escenarios, a mi modo de ver, es quedarnos tal cual como estamos, ¿no? En la cual no se produciría ningún cambio posible, en la cual no se podría producir ninguna transformación, inclusive, como dice el presidente de la República, como ilusión movilizadora, que podemos conseguir un sistema de justicia completamente diferente, ¿no? Y claramente se demuestra que no es independiente porque ha sido dependiente de los poderes económicos, como se muestra y como la evidencia lo demuestra, es que se hace un análisis muy simple de cómo se han dado los juicios a favor de ciertos grupos de intereses económicos. ¿A qué ha llevado dicha no autonomía? Ha llevado a la acumulación de la riqueza en pocas manos, a la impunidad, al enriquecimiento ilícito, ¿no? Y este enriquecimiento ilícito también es fundamental señalar, nosotros nos ponemos también las reglas institucionales que nos permitan juzgar a todos los ministros y a todo el proyecto político después de que salgamos de este gobierno. Siempre se dice una cuestión como que es para que el gobierno, en este caso, se lave las manos y tenga un sistema de justicia a su favor. Si no, no hubiésemos hecho la pregunta número 5, o la pregunta número 6, perdón. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros también estaremos siendo juzgados por la historia en un futuro, si es que nosotros tenemos algún tipo de, en este caso, enriquecimiento ilícito como funcionario, pero no únicamente es al funcionario público. Una vez más, aquí generalmente se ha atacado al funcionario público como al corrupto, pero realmente ¿dónde se da el proceso de corrupción? Es en el ámbito privado y no existe el marco legal que permita, en este caso, sancionar a ese proceso de acumulación que sí se hace en esa vinculación viciosa entre el sector privado y el sector público. Por eso, lo más radical de esta propuesta es buscar esa separación entre Estado y poderes económicos. Es lo principal que se busca porque en este momento no se da esa separación y como gobierno en este momento podemos decir a ciencia cierta, todavía no hemos podido hacer esa separación con los poderes económicos de facto, ¿no? Y eso es un punto que nosotros tenemos que tener muy claro. Y otro punto fundamental en términos de la acumulación que se da es el término que la riqueza se construye a partir de la explotación. Y por eso la pregunta 10 ataca muy fuertemente al tema de que nosotros no podemos construir esa riqueza con la explotación laboral a través de no asegurar, en este caso, por ejemplo, a los trabajadores, que tiene que ser visto en una perspectiva holística de lo que está haciendo el gobierno. El gobierno, ¿qué puso en el Código de la Producción? Puso un salario digno frente al salario mínimo, ¿no? Que tiene que ser visto con el proyecto que se va a enviar a la Asamblea Nacional Constituyente con la Ley de Control de Mercados. Realmente esta sociedad, es una economía que yo le denomino una economía ociosa, que la riqueza se queda en pocas manos sin producir riqueza. ¿A través de qué? A través de las importaciones, a través de la intermediación financiera y a través de la circulación, en este caso, del capital, sin hacer nada, ¿no? Cuando nosotros queremos justamente una economía real, una economía productiva, y por eso simbólicamente inclusive nosotros estamos atacando al tema de los casinos, que es una economía especulativa, es una economía no real. En ese marco yo sí quería inscribir una mirada un poquito más amplia de que esto tiene que ser leído en una propuesta política. Y como bien decía Araceli, esto implica realmente dar saltos cualitativos y son apuestas bastante riesgosas, ¿no? Es la vía más democrática que en este caso el gobierno ha apostado, pero políticamente es la vía más complicada. Nosotros tenemos que hacer un análisis histórico de cómo se han producido los cambios constitucionales. Los cambios constitucionales generalmente han venido aparejados de hechos de acuerdos políticos, entre fuerzas políticas. Aquí podemos señalar con toda transparencia que no existe ningún acuerdo político, con ninguna fuerza en el marco de esta transformación, ¿no? Es una apuesta en la cual el capital político está poniendo este gobierno y que puede ser un boomerang, como se ha señalado ciertas personas, que nos rebote, porque cambiar las estructuras
es realmente complicado para el gobierno. La única hoja de ruta frente a esta cuestión que se hacían acuerdos con fuerzas políticas, que quiero señalar que es la Constitución. La Constitución es la única hoja de ruta que tiene en este caso el proyecto político del gobierno, ¿no? Finalmente, sí quisiera señalar que también cambia la perspectiva del sistema de justicia. Teníamos un sistema de justicia hasta el momento en el cual se daba divisiones de poderes, como se dice en economía, juegos de suma cero. Lo que ganaba la una función perdía la otra. Nosotros estamos propiciando, en este caso como proyecto político, que se dé sin que esto implique una independencia de las sentencias finales que se da, un acuerdo en términos de cooperación de las diferentes funciones del Estado, con grandes acuerdos nacionales, con grandes objetivos nacionales, que en este caso implica la transformación del sistema de justicia. Sin lugar a duda, estamos seguros que cualquier cambio estructural que querramos hacer sin transformar el sistema de justicia, a lo mucho proyecto político quedará como reforma y jamás quedará como revolución. Muchas gracias.